Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a un video más de Teología para el Alma. En este video estaremos dando continuación al tema que arrancamos en el video anterior acerca de la crítica bíblica, donde mencionábamos tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos que tiene la crítica bíblica. Hoy vamos a hablar del otro extremo, el extremo opuesto a la crítica bíblica y a los excesos de la crítica bíblica. Hablamos de el fundamentalismo bíblico. Fundamentalismo bíblico no es lo mismo que decir ortodoxia. La ortodoxia se basa en un análisis sopesado, analítico, profundo y espiritual de las Sagradas Escrituras. El fundamentalismo se basa en aferrarse a ideas, a prejuicios, a preconceptos y tradiciones que se han sostenido como enseñanzas bíblicas a lo largo de los años, aún cuando a la hora del análisis esta enseñanza, estos criterios no tienen un fundamento real en la Biblia. Y es que hemos de decir que en parte el gran problema que tiene el fundamentalismo bíblico es el miedo a la crítica bíblica, el miedo a que la crítica bíblica pueda socavar su enseñanza, que la crítica bíblica venga a demostrar que muchas de las posiciones sostenidas por el fundamentalismo bíblico están erradas. Y ese es el miedo que mueve al fundamentalismo bíblico a rechazar de plano lo que es la crítica bíblica. Así que vamos a hablar de este tema el día de hoy y vamos a desarrollarlo. Uno de los primeros problemas que nosotros encontramos en el fundamentalismo bíblico tiene que ver con la autoría de algunos libros de la Biblia. Realmente esta es una batalla innecesaria. El no saber exactamente quién escribió un libro, sobre todo de los libros del Antiguo Testamento, no le quita el valor histórico, bíblico e inspiracional que tiene un libro de la Biblia. Pero el fundamentalismo bíblico se aferra a ciertas tradiciones para afirmar la autoría de algunos libros de la Biblia. Tomemos un ejemplo, el ejemplo del Pentateuco, los 5 libros de Moisés. A la hora de analizar a profundidad nosotros cada uno de estos libros nos damos cuenta de que no es posible de que realmente Moisés haya escrito estos 5 libros. La crítica histórica a través del análisis lingüístico, a través de la tradición de las formas, ha logrado establecer con claridad de que Moisés no pudo haber escrito los 5 libros del Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Una de las razones, aunque no es la única, la voy a mencionar, es por ejemplo que el libro de Deuteronomio en el capítulo 34 nos narra la muerte y el entierro de Moisés. ¿Cómo pudo Moisés hablar sobre su propia muerte? ¿Cómo pudo decirnos cómo fue enterrado? ¿Cómo pudo decirnos qué pasaba con las tribus atrás y cómo abajo del monte? ¿Y cómo pudo decirnos también que su cuerpo nunca fue encontrado? Si eso ocurrió después de que Moisés hubo muerto, es más que obvio que Moisés no pudo haber escrito ese capítulo. Sin embargo, pues el fundamentalismo bíblico se aferra manteniendo que es el único capítulo que no fue escrito por Moisés, que fue escrito por Josué o por algún otro de los profetas, o incluso llegan a decir en el fundamentalismo bíblico que Moisés vio por visión realmente que él cómo iba a morir y lo que iba a ocurrir tras su muerte y lo dejó escrito. Realmente esto no le da un peso bíblico, ni coherencia, ni sentido al argumento bíblico. Por el contrario, convierte la Biblia en un libro de magia, de especulación, de teorías traídas de los pelos para tratar de establecer algo que no es necesario. Porque el hecho de que Moisés no haya escrito los 5 libros a cabalidad, versículo por versículo, no le resta autoridad a lo que se nos narra en el Pentateuco. Por el contrario, una vez que nosotros asimilamos la idea de que Moisés no fue el autor de esos 5 libros desde el primer versículo hasta el último, nosotros podemos abrirnos para que las contradicciones aparentes que existen se puedan explicar por las diferencias de autores, que se puedan explicar por las diferencias de época, que se puedan explicar por las diferencias de contexto, algo que no ocurre cuando nosotros tratamos de forzar la historia y decir que Moisés fue el autor único de los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia. De manera que esta es una lucha en la que el fundamentalismo bíblico entra de manera innecesaria. Y lo mismo pasa con la carta a los hebreos. Estoy tomando apenas un ejemplo de varios. La carta a los hebreos realmente nunca dice quién es el autor. La carta a los hebreos no nos establece quién la escribió.
Tradicionalmente se creía que el apóstol Pablo había escrito la carta a los hebreos, pero desde el tiempo de los padres apostólicos, antes del concilio de Nicea, ya habían muchos dentro de la comunidad obispal y dentro de la comunidad clerical que no aceptaban la autoría del apóstol Pablo. En primera, porque el libro jamás lo dice. Y en segunda, porque el estilo de escritura, de narración, de lenguaje que utiliza la carta a los hebreos diverge totalmente del estilo paulino. Esto es lo que la crítica bíblica acepta, que el autor de los hebreos, de la carta a los hebreos, no pudo haber sido el apóstol Pablo. Sin embargo, basado simplemente en una especulación y en simples tradiciones, el fundamentalismo bíblico se aferra a que el libro o la carta a los hebreos fue escrita por el apóstol Pablo. Como verán, esta es una lucha innecesaria, porque la carta a los hebreos ha demostrado tener una teología consistente con el resto del Nuevo Testamento, y no es necesario establecer que fue el apóstol Pablo el autor de la carta a los hebreos para restarle su valor o para aplicarle un valor espiritual o un valor inspirador o de inspiración por el Espíritu Santo. Realmente no es necesario, pero esta es una de las batallas en la que entra el fundamentalismo bíblico, porque rechaza todo lo que pueda ser una interpretación científica o un análisis literario de la Sagrada Escritura. Otro de los grandes problemas que tiene el fundamentalismo bíblico son las concepciones humanas que han sido introducidas en la Sagrada Escritura y que han sido mantenidas, sostenidas a lo largo de los siglos, de los años, de la época, y por esa razón se aferran mucho a ideas preconcebidas que no tienen su origen realmente en la Sagrada Escritura. Debemos estar claros. Muchas veces nosotros nos proyectamos nuestra personalidad, proyectamos algo sobre nosotros mismos en lo que tiene que ver con Dios. A veces nosotros proyectamos nuestro enojo y nuestro carácter, nuestro temperamento, y le atribuimos a Dios también esa característica, ese tinte personal. Aún si nosotros padecemos de mucho enojo, si nosotros cargamos con ira, muchas veces nos identificamos con un Dios airado, un Dios enojado, un Dios que no tolera el pecado, un Dios que no soporta el pecado, un Dios que con tal de mantener el pecado lejos de él, castiga y se va contra los pecadores, tratando de establecer su santidad por encima de cualquier cosa. Aunque la Biblia nos habla de la santidad de Dios y es muy claro que Dios no soporta el pecado, nos deja claro la Sagrada Escritura de que Dios ama al pecador. Los fariseos y los escribas criticaron a Jesús en Lucas capítulo 15, versículo 2, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y la respuesta de Jesús fue clara, que él no había venido a llamar a justos, sino a pecadores. Era más que obvio que no podía venir a llamar a justos, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No podía llamar a justos porque no existía un justo que pudiera responder al llamado de Jesús. Jesús vino a llamar a los pecadores. Pero nosotros a veces, a través de nuestro propio carácter, nosotros nos proyectamos en Dios, haciendo que Dios se parezca más a nosotros en lugar de nosotros parecernos a Dios. Y este es un problema que tiene el fundamentalismo bíblico, porque tiene ideas preconcebidas acerca de Dios basada en el enojo, basado en el perfeccionismo. Entonces, si yo soy perfeccionista, no acepto menos que la perfección, y entonces Dios tiene que ser igual a mí, basado en nuestras propias inseguridades, en nuestros temores, en nuestros complejos, y todo eso lo proyectamos sobre la personalidad de Dios, haciendo ver a Dios de acuerdo a nuestra concepción, a nuestra idea, y eso es precisamente lo que hace el fundamentalismo bíblico. Establece criterios acerca de Dios. Uno de los detalles importantes, por ejemplo, es acerca de la música. Muchas veces he escuchado a muchas personas a lo largo de los diferentes lugares en los que me he congregado. He escuchado personas decir, por ejemplo, que a Dios le gusta un tipo particular de música. Pero ¿cómo sabemos realmente cuál es el tipo de música que le gusta a Dios? ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuál es el estilo? Sabemos qué tipo de letras podría gustarle, porque tiene que ser una letra que hable sobre él, que nos diga de su carácter, que hable de aquellas manifestaciones divinas dentro del mismo Dios. Pero no podemos saber realmente cuál es el ritmo que a Dios le gusta. Y sin embargo, muchas personas eligen un tipo de gusto sobre otro. Ahora, lo que debemos de estar claro es que cierto tipo de música nos gusta a nosotros y es la que nosotros preferimos y elegimos. Pero es imposible para nosotros, desde este lado de la eternidad, establecer cuál es el tipo de música que le gusta a Dios. Y lo peor del caso es que estas cosas, estas ideas preconcebidas, estas ideas que nosotros hemos proyectado sobre Dios,
lo hemos convertido en doctrina y en parte esencial de nuestra religión. Ese es el problema del fundamentalismo bíblico. Tiene una idea acerca de cómo debe ser Dios y entonces proyecta a través de las escrituras que Dios tiene que ser así, cuando en realidad nosotros debemos dejar que la Biblia nos diga realmente cómo es Dios. Es ella quien nos va a describir el carácter de Dios y es de ella que debemos extraer realmente aquellos aspectos que nosotros vamos a entender o conocer acerca de Dios. Esa es una de las razones por la que el fundamentalismo bíblico rechaza la crítica bíblica, porque se aferra a las concepciones preconcebidas que tiene de Dios y por lo tanto no acepta ninguna nueva luz, ninguna nueva instrucción acerca de cómo podría ser Dios, sobre todo cuando esta idea de Dios choca con las preconcepciones que se tienen acerca de él. También el fundamentalismo bíblico tiene otro problema muy importante y es la idea equivocada sobre la revelación o el proceso de revelación e inspiración de la Sagrada Escritura. El fundamentalismo bíblico, aunque muchas veces no llega a expresarlo, tiene una idea casi mágica de cómo nos llegaron la Sagrada Escritura. La idea de que Dios reveló desde la primera palabra hasta la última palabra a un profeta sobre cualquier libro de la Sagrada Escritura, ya sea en visión, por dictado, o que básicamente el libro haya caído del cielo y lo único que hizo el escritor fue atribuirle ciertos elementos humanos a esas Sagradas Escrituras. La Biblia nos enseña que es la palabra de Dios, pero a la vez nos dice que es la palabra de los hombres. Es la palabra de Dios y es palabra de los hombres porque fue escrita en contextos culturales diversos, en un contexto que implicaba el trasfondo para un escritor de la Biblia, y en eso teníamos que ver su educación, su nivel cultural, teníamos que ver el lugar en el que vivió, la época en la que vivió, el contexto histórico y político y social que lo rodeaba. Entonces, este escritor sagrado tenía un contexto y la Biblia no nos enseña que la revelación haya venido como algo completo, pleno y perfecto para cada uno de los escritores de la Biblia. Por ejemplo, el evangelista Lucas nos dice que investigó lo que plasmó, lo que escribió. Y analizando cada uno de los aspectos de lo que Lucas dice sobre su propio evangelio, tenemos que llegar a la conclusión que Lucas tuvo que leer otras fuentes documentales para escribir su evangelio, pero también se dirigió a los testigos oculares de lo que él plasma en su evangelio. Esto nos habla de un proceso de investigación. Lucas no escribió su evangelio en trance, ni en visión, ni por revelación de sueños. Él escribió después de haber investigado bajo la guía y la instrucción del Espíritu Santo y nos plasmó lo que ha quedado para nosotros, tanto en su evangelio como en el libro de los Hechos. Por eso no podemos entender que haya una concepción casi mágica de la Biblia, porque si vamos más allá, por ejemplo, y vamos al libro de los Salmos, nos damos cuenta que no todos los salmos fueron escritos por el rey David, y es más, está comprobado históricamente que incluso muchos salmos que llevan el subtítulo o el título, el encabezado que dice Salmo de David, no pudieron haber sido escritos por David porque están en un tiempo fuera del tiempo de David. Era un anacronismo. Por lo tanto, no los pudo haber escrito David. Tuvo que haber sido escrito por alguien más, pero esto no le resta valor. Es decir, el libro de los Salmos se fue gestando a lo largo de los siglos. Incluso mucho tiempo después del reinado de David, todavía se introdujeron algunos salmos. Hay un salmo, por lo menos, que es reclamado haber sido escrito por Moisés. Entonces, el libro de los Salmos llevó un proceso histórico. Cada uno de los escritores o los que escribieron los Salmos o los que lo recopilaron vivieron en diferentes épocas. Tuvo un contexto histórico, un contexto cultural que no puede ser ignorado. El libro de los Proverbios, por ejemplo, que en su mayoría creemos que fueron recopilados y algunos quizás hasta redactados por el mismo rey Salomón. También es cierto que muchos de esos proverbios no fueron escritos en tiempos del rey Salomón, porque ya se manejaban incluso en documentos extra bíblicos fuera de Jerusalén, fuera de Israel, de todo el reino de Israel. Encontramos algunos de esos proverbios plasmados y que ya formaban parte del bagaje cultural o incluso del bagaje popular del Medio Oriente. Por lo tanto, no podemos aseverar que todos los versículos que están escritos o todos los
proverbios escritos en el libro de Proverbios fueron escritos por Salomón. Esto es muy importante porque de esta forma nosotros establecemos que la Biblia sí tuvo un contexto cultural en el cual se desarrolló todo lo que está escrito a través de ella. Entonces volvemos a la pregunta. ¿Por qué el fundamentalismo bíblico le teme tanto a la crítica bíblica? La primera razón que encontramos es que el fundamentalismo bíblico confunde la crítica con la incredulidad, que no son necesariamente la misma cosa. Es decir, el análisis que se trata de hacer de la Biblia, el análisis científico que trata de hacer de la Biblia a través de la crítica bíblica, no necesariamente va a conducirnos a la incredulidad. Eso va a depender de la madurez y del criterio espiritual que tenga la persona que utiliza las herramientas de la crítica bíblica para analizar la Biblia. Cuando nuestro fundamento es firme, cuando nuestra convicción es firme, cuando nuestra fe en la palabra de Dios es firme, la crítica bíblica no nos conmueve, por el contrario, construye, edifica y nos permite tener una visión más amplia de la Biblia y de los conocimientos que adquirimos a través de ella. Otro de los problemas, otra de las razones por las que el fundamentalismo bíblico teme a la crítica bíblica es que quiere una Biblia sin proceso, una Biblia que cayó del cielo, una Biblia que no utiliza al elemento humano básicamente más que para escribirla palabra por palabra. Pero eso no es posible. Eso es fantasioso, es irreal y no tiene fundamento ni siquiera dentro de las propias Sagradas Escrituras, como vimos en el ejemplo anterior acerca del Evangelio de Juan. Y otra cosa muy importante es el temor del fundamentalismo bíblico a perder el control. Porque una vez que se cuestionan algunas ideas, algunos criterios que se han filtrado como tradiciones y a las que se ha aferrado el fundamentalismo bíblico a lo largo de los años, se pierde el control sobre las mentes, se pierde el control sobre las personas que son dirigidas, porque es más fácil decirle a alguien que está cometiendo un error basado en un texto sacado de contexto. Es más fácil controlar el temor de las personas, manipular el corazón de las personas a través de ideas erróneas que son tomadas por versículos fuera de contexto, que permitir que el criterio amplio de una persona le dé libertad de pensamiento y pueda cuestionar ciertos abusos que se están haciendo dentro de una organización, aunque sea una organización eclesial. Inevitablemente, el rechazar de plano la crítica bíblica nos conduce a ciertos errores al interpretar la Sagrada Escritura. La primera es hacer interpretaciones o lecturas literales donde la Biblia no pretende ser literal. Esto lo encontramos sobre todo al leer el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es poesía y la poesía se nutre de la simbología, se nutre de ciertos elementos literarios como las metáforas, los símiles, estamos hablando de exageraciones, estamos hablando de muchas cosas que forman parte de la estructura literaria de un poema. Y cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, ignorando ese bagaje poético que tiene el libro de los Salmos, entonces corremos el riesgo de interpretar aquello que es simbólico, aquello que es metafórico, como algo literal, aun cuando la Biblia no pretende ser literal en lo que nos está diciendo. Otro problema es, por ejemplo, el asunto de las autorías, defender autorías tradicionales, aun cuando eso no es importante para el mensaje, cuando no es relevante para el mensaje. Enfrascarnos en batalla tratando de afirmar que un determinado apóstol o un determinado profeta escribió tal o cual libro de la Biblia, cuando eso no afecta el mensaje de la Biblia. Eso realmente es un problema innecesario y ese es uno de los detalles, uno de los errores a los que nos lleva el fundamentalismo bíblico. También nos lleva a doctrinas basadas en textos que no forman parte de los originales. Casualmente hace poco veía una persona hablando de una conspiración para eliminar ciertos versículos de la Biblia. Y esta persona mencionaba un versículo que no recuerdo en este momento. Y esa persona decía, están quitando versículos de la Biblia, pero es que el versículo no aparecía en el texto original. Simplemente muchos textos que hoy forman parte de algunas versiones de la Sagrada Escritura no se encuentran en los originales. Estaban en copias de los escritos o de las escrituras que no estaban basados en los originales al 100% y los errores fueron transmitidos en las diferentes versiones. Hoy que tenemos acceso
a los manuscritos más antiguos, a versiones más confiables de estos manuscritos, nos damos cuenta que algunos versículos no están en esos textos y entonces se ha corregido, se ha hecho la corrección y hoy en día no aparecen en algunas versiones. Pero eso no significa que haya una conspiración para eliminar ciertos textos de la Biblia. Al contrario, se está trabajando en una versión más depurada de la Sagrada Escritura. Otro problema son las concepciones distorsionadas que se tienen acerca de Dios. Y esto es un asunto muy delicado, porque cuando la Biblia dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, no te postrarás ante ellas ni la honrarás, no solo se refiere a imágenes, también se refiere a ideas y concepciones equivocadas acerca de Dios. Y hay personas, por ejemplo, como lo dijo Pablo en el Areópago, que le dijo a los atenienses, ustedes, ya he venido a hablarles al Dios que ustedes adoran sin haberlos conocido. Hay muchas personas que están adorando a un Dios que no conocen, porque no es el Dios que realmente plasma las escrituras, sino el Dios que nos ha transmitido el fundamentalismo bíblico, que no tiene que ver realmente con el Dios de la Sagrada Escritura. Y lo último es que cuando nosotros nos aferramos al fundamentalismo bíblico, el último error al que nos conduce este hecho es a tener una fe frágil. Una fe que se sacude por cualquier cosa, una fe que no puede soportar ni tolerar los cuestionamientos. Así que tenemos que entender que esto nos conduce cuando nosotros estamos aferrados a ideas que no tienen realmente un origen bíblico. Por supuesto, está el otro extremo. Está el extremo de tener una fe ciega en los líderes. Está el extremo de creer que todo lo que alguien dice acerca de la Biblia es verdadero porque lo predicó desde un púlpito o porque lo enseñó desde un púlpito. Esto nos lleva al exceso del relativismo, porque hay tantas interpretaciones de la Sagrada Escritura desde diferentes lugares, desde diferentes ángulos, y esto ha conducido a muchas personas a pensar o a creer que no existe una verdad, que no existe algo concreto, que la Biblia puede interpretarse a capricho y antojo, pero esto no es cierto. Y precisamente la crítica bíblica en muchos aspectos nos permite tener una interpretación balanceada y correcta de la Sagrada Escritura. Por esa razón Jesús decía que no se puede poner vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe el odre viejo. Entonces, la imagen que se nos viene aquí es que realmente nosotros debemos de estar abiertos a la renovación del Espíritu Santo en primer lugar, pero también a que aquellas cosas que la crítica bíblica está desenterrando y está enseñando acerca de Dios también es relevante para nosotros, sin renunciar a nuestra fe y sin renunciar a nuestra vida espiritual. Entonces, como los varones y la multitud que rodeaba a Pedro y los apóstoles en el día de Pentecostés, debemos preguntarnos con sinceridad, entonces, ¿qué hacemos? Y la respuesta es que ni la crítica bíblica es la enemiga de la Sagrada Escritura, ni el fundamentalismo es su guardiana. Debemos de entender que realmente nuestro llamado es a mantener la mesura, la profundidad y el discernimiento. Y para eso debemos de recurrir tanto a los elementos espirituales que Dios nos ha brindado a través de la oración y la revelación, o más bien la iluminación que nos da el Espíritu Santo a la hora de interpretar las Escrituras, pero también haciendo uso de los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance a través de la crítica bíblica. Porque sí, vuelvo a decir, no todo es correcto en la crítica bíblica, pero tampoco todo es correcto en el fundamentalismo bíblico. El camino está, o la zona intermedia es el camino para que nosotros podamos mantener nuestra fe íntegra delante de Dios, utilizando las herramientas espirituales que nos ha brindado el Señor a través de su Espíritu Santo, pero también recurriendo a los elementos científicos que nos ha permitido a través de la crítica bíblica tener una luz más clara sobre la historia del desarrollo de las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos míos, tenemos que aprender a utilizar las herramientas de la crítica bíblica, pero mantener nuestra posición de fe y convicción en nuestro Dios. Esa es la forma en que nuestra fe va a crecer, va a madurar, va a fortalecerse y no seremos llevados hacia un lado u otro por todo viento de doctrina. Podremos afirmarnos con un corazón sincero, podremos tener elementos de fe para seguir creyendo en el Señor, pero también evidencia lógica y teológica para afirmar nuestras convicciones en Él. Así que
Utilicemos la crítica bíblica con sabiduría, las herramientas que nos ha brindado sin abandonar nuestra fe y manteniendo nuestras convicciones en el Señor. Que Dios les bendiga.